Dios le bendiga, amados hermanos, Dios le bendiga una vez más. Estamos estudiando el texto de 2 de Pedro, capítulo 2 verso 1. Ese texto un poco conflictivo, porque hay una parte en ese texto que algunos hermanos pastores utilizan para enseñar que Cristo murió en la cruz del Calvario por todos los pecados de los seres humanos, por todos los humanos. En la cruz del Calvario, ellos dicen que Cristo murió por todos los humanos del planeta Tierra, y utilizan esta parte del texto para enseñar eso. Vamos a ver si verdaderamente ese texto quiere decir que Cristo murió por toda la humanidad. Vamos a ver, por eso vamos a ir a la Biblia, vamos a ir en este momento a la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas, ahí vamos a ver lo que dice el texto, dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Acá está, esta es la palabra, escúchate la palabra, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Acá dice, negando incluso al Señor que los compró. En la Reina Valera dice, al Señor que los rescató. Esa palabra rescató es una mala traducción de Reina Valera. Lo que tiene que decir es lo que dice acá, compró, compró. Entonces ellos dicen, bueno, acá está, el Señor Jesucristo compró a estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos mentirosos, hijos del diablo, condenados. Ellos dicen, Cristo los compró en la cruz de Calvario. Entonces, por eso dicen, Cristo en la cruz de Calvario compró el pecado de todo el mundo. Él pagó el precio del pecado de todos los habitantes. Pero vamos a ver si en verdad este texto quiere decir. Primeramente, hay que buscar otros textos que hablan de compra, pero con el contexto de salvación. El contexto de acá no habla de salvación, no está hablando de salvación. Vamos a estudiar este texto, que el contexto no habla de salvación, pero primero vamos a ver los textos que hablan de compra, pero sí que se refieren a la salvación por el contexto, que no son algo similar a estos textos. Por eso vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6 verso 20. Mira, acá está. Acá dice, 1 Corintios, capítulo 6 verso 20 dice, porque habéis sido comprados, acá está hablando de compra, ¿ya? Compra, agorazo, en griego agorazo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, mire, vamos al contexto. O ignora que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Escuche, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? Que el cuerpo de estos cristianos es templo del Espíritu Santo, donde mora, habita el Espíritu Santo. Entonces, para que el Espíritu Santo more, habite en este cuerpo, estos creyentes, entonces eso habla de salvación. O sea, acá sí el contexto habla de salvación. Por eso cuando dice acá en el verso 20, habéis sido comprados, el contexto habla de salvación, ¿correcto? Entonces acá sí no hay discusión, esta compra habla de salvación, que Cristo los compró con su sangre. Vayamos al otro texto, que es el verso 7, el capítulo 7 del mismo 1 Corintios, verso 23, dice acá, por precio fuiste comprado, no se hagan esclavos de los hombres. ¿De qué compra está hablando? ¿De salvación? Correcto, porque el contexto lo dice. Miren, verso 22, porque en el Señor, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. ¿Ya? Entonces está hablando de llamado. ¿El llamado de qué? El llamado de salvación. Fuiste llamado siendo esclavo, dice el 21, llamado ¿qué? A la salvación. O sea, el apóstol Pablo se refiere que estos hermanos son salvos, han sido llamados para salvación. Dice, tú fuiste llamado para salvación, entonces dice, siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puede hacerte libre, mejor. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, que se quede en ese estado. eh, fue alguno llamado siendo circunciso, que es circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. O sea, está hablando del contexto de salvación, que Dios lo llamó para salvación. Estos son hermanos de la iglesia que tenían problemas en sus matrimonios. Sus matrimonios tenían problemas, pero el contexto sí habla de salvación. Por eso acá cuando dice en el verso 23, por precio fuisteis comprados, está hablando de la compra de la salvación, porque estos son cristianos, hermanos de la iglesia. Entonces,
Estos dos textos que hemos visto, en 1 Corintios capítulo 6 y capítulo 7, cuando dice compra, el contexto habla de salvación. Ahí sí no hay discusión. Pero cuando vamos a Pedro, acá el contexto no habla de salvación, no habla de salvación. ¿Por qué? Vamos a ver, mire, primeramente vamos a estudiar el comienzo, dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, perdón, dice, porque se levantaron falsos profetas entre el pueblo. ¿Está hablando de qué pueblo? ¿Del pueblo romano, griego? No, está hablando del pueblo judío. Dice, se levantaron tiempo pasado. O sea, cuando los judíos salieron de Egipto, cuando Dios sacó a los judíos de Egipto, entonces, cuando Dios los sacó y en el desierto estuvieron, ya se levantaron falsos hombres hablando mentira, como Coré y su séquito, Abirán, Datán. O sea, en el desierto ya hubo ya falsos. Cuando llegaron a Canaán, se establecieron en la tierra prometida, entonces ahí se levantaron también falsos maestros, falsos profetas. Entonces, el contexto está diciendo de que ni bien salieron de Egipto, ya habían falsos, ya habían falsos, ¿correcto? Entonces acá, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Ahora, él dice, acá ahora, el tiempo presente, hace 2000 años, tiempo presente, también se levantará. Y el mismo pueblo judío, del mismo pueblo judío, los judaizantes también se van a levantar. Falso maestro. Ahora esto lo podemos aplicar también a la iglesia, ahora en el 2024, ¿no? Podemos decir también ahora, es una carta universal, pero los destinatarios eran los judíos de hace 2000 años que estaban esparcidos por todo el Imperio Romano, estaban en la dispersión, y el apóstol Pablo le habla a ellos, es una carta universal también. Entonces, está diciendo, cuando Dios sacó al pueblo judío de Egipto, ya de ahí ya vienen los falsos, tiempo pasado, ¿correcto? Entonces dice acá, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Entonces, vamos a ver esta palabra, negando incluso al Señor. O sea, cuando dice negando, es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que estos falsos, ya desde hace tiempo, no de la época de Cristo, sino ya en el Antiguo Testamento, negaban al Señor. Cuando habla al Señor, eh, no se refiere acá a Jesucristo, está hablando de Dios Padre, negando incluso al Señor, porque cuando los judíos salieron de Egipto, ¿estaba Jesucristo ahí presente para que nieguen a Cristo? Cuando se levantó Datán, Abirán y Coré, negaron a Cristo, se enfrentaron a la autoridad de Cristo. Cuando Jeremías predicaba la palabra de Dios, se levantaron contra Cristo. Cristo todavía no nacía, todavía Cristo no nacía. Entonces, estos falsos aquí estaban negando, rechazando. Negar es rechazar a Dios Padre, a Yahvé. Entonces, cuando acá el apóstol Pedro dice, negando incluso al Señor, esa palabra Señor en griego no es curios. Curios se utiliza mayormente para Jesucristo, pero esta palabra Señor es déspotes. Déspotes. En griego, déspotes quiere decir amo, gobernante absoluto. Entonces, por eso, cuando dice compró, el contexto no habla de salvación. Cuando dice compró, el contexto no habla de que la sangre de Cristo los redimió. El contexto no habla de nada de eso. Eso se llama añadir un contexto que no existe acá. O sea, no podemos inventarnos esa palabra y decir, compró con la sangre de Cristo. No, Señor, acá no es Cristo, acá es Dios Padre. Está hablando de Dios Padre. Entonces, por eso el autor pone acá déspotes, que quiere decir amo, gobernante absoluto. ¿Correcto? Entonces, para entender esta compra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar el Antiguo Testamento y buscar dónde dice que Yahvé, Dios Padre, Jehová, compró al pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos el trabajo de buscar en el Antiguo Testamento,
en qué parte de la Biblia dice que Dios compró a estas personas, entonces la Biblia se interpreta sola. La Biblia se interpreta sola. Entonces vayamos nosotros a Deuteronomio, capítulo 32 verso 6. Acá dice, mire, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Ya, Dios está reprendiendo a su pueblo, no Jesucristo, sino Yahvé, Dios Padre, está reprendiendo a su pueblo. Dice acá, así pagas a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es, no es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Cuando acá usted lee la palabra creó, no es él tu padre que te creó. Esta palabra creó es una mala traducción de Reina Valera, lo que tiene que decir es te compró, te compró. Entonces nosotros encontramos en Deuteronomio que Dios Padre compra al pueblo judío, lo compra, ¿se da cuenta? Entonces, la compra que Pedro está diciendo en su carta no habla de la compra de la sangre de Cristo. Decir que habla de la compra de la sangre de Cristo no es verdadero, no es leal, no es una exégesis, es una eisegesis, algo que estaríamos añadiendo. Entonces, cuando dice Pedro compró, se refiere a esta compra, no a la compra de la sangre de Cristo. El contexto no habla de la sangre de Cristo. Entonces dice, esta compra, ¿ya? Él es tu padre que te compró. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo judío que Dios lo sacó de Egipto. Vayamos a otro texto también, está en Éxodo, vayamos a Éxodo, Éxodo capítulo 15, verso 16. Usted va a ver ahí también que Dios Padre compra. Dice así, caiga sobre ellos temblor y espanto, está reprendiendo al pueblo, a su pueblo, a la grandeza de su brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Rescataste no es una buena traducción, incorrecto. Acá lo que tiene que decir es compraste. Vamos a volver, dice, hasta que haya, hasta que haya pasado este pueblo que tú compraste. Acá tiene que decir compraste. Entonces, este es el segundo texto que encontramos en el Antiguo Testamento, donde en el libro del Éxodo Dios dice que compró al pueblo judío que sacó de Egipto, que Dios lo compró. Entonces, usted está viendo, hermano, claramente que cuando Pedro habla que el Señor compró, ¿no? Hablando tiempo pasado, porque hubo falsos maestros, falsos profetas en el tiempo pasado, hablando del pueblo de Israel, ¿ya? Está hablando de esta compra, ¿ya? Que Dios Padre, ya ve, compró. Entonces, ¿cómo entender esta compra? ¿Es literal que Dios Padre le pagó plata al faraón de Egipto? Dios Padre le pagó plata al faraón de Egipto para comprar. No, eso es algo ridículo. Dios Padre no, Jehová Dios no le pagó a Faraón para comprar. No, Eh, hay que enfocarnos en el significado de lo que es compra. Antiguamente, en el mercado de esclavos, un rico iba y compraba un esclavo, ¿ya? Olvídese la compra de pagar dinero o plata. Cuando el rico compraba un esclavo, ese esclavo le pertenecía, era la propiedad del amo, ¿correcto? Por eso déspotes es amo, no usa curios, déspotes es amo. Entonces, ese esclavo le pertenecía. El amo, el gobernante absoluto, tenía autoridad sobre el esclavo, podía matarlo, podía darle de comer o no darle de comer. O sea, era el amo ese esclavo. Tenía autoridad sobre ese esclavo y el esclavo tenía que obedecer, el esclavo tenía que ser obediente a su amo. Entonces, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios compró, lo que quiere decir es que Dios tiene autoridad sobre este pueblo. Lo que está diciendo, parafraseando, es que Dios tiene autoridad sobre este pueblo que sacó de Egipto,
que Dios es el gobernante absoluto de este pueblo que sacó de Egipto, ¿ya? Y que este pueblo que sacó de Egipto le debe obediencia absoluta a Dios. Ese es el mensaje. Estamos parafraseando, ese es el mensaje que el apóstol Pedro quiere establecer y enseñarnos. El mensaje del apóstol Pedro es que Dios compró, olvídese de la plata, entonces, lo que quiere decir que Dios tenía autoridad sobre este pueblo judío Dios que sacó de Egipto, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros ya entendemos bien de qué compra se refiere, entendemos bien nosotros de qué compra se refiere, entonces ya vamos a poder hacer una correcta interpretación. Hemos llegado a la conclusión de que no tiene nada que ver acá la sangre de Cristo. Esta compra no es de la sangre de Cristo. Esta compra habla de autoridad de un amo, autoridad absoluta de un amo. Por eso dice, déspotes amo. Compra, cuando el amo compraba un esclavo, tenía autoridad, y el esclavo tenía que obedecer, ¿correcto? Entonces, hay varios textos donde habla, donde el apóstol, de los apóstoles y los escritores de la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, usan la palabra déspota. Rápidamente, 1 Timoteo 6, 1 al 2 dice así, todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos. Amos usa la palabra déspota, correcto, déspota. En Tito 2:9 también dice, exhorto a los siervos a eh, se, que se sujeten a sus amos, que se sujeten a sus amos. Usa la palabra déspotes, déspotes amos. 1 Pedro 2:18, siervos, estad sujetos a vuestros amos, amos déspotas, siervos. O sea, habla de que el amo tiene la autoridad y el siervo tiene que someterse a la autoridad. Eso era lo normal, que el amo mande, ordene y el siervo, el esclavo comprado, obedezca. ¿Correcto? Entonces también en Lucas 2:29 dice, ahora Señor, permite que tu siervo, tu esclavo, se vaya en paz. Señor, cuando habla Señor, la palabra en griego es déspotas. Lo que dice es, ahora amo, permite que tu esclavo vaya en paz. En Hechos 4:24 dice, al oír ellos, estos unánimes alzaron la voz y dijeron, oh Señor, Señor, acá es déspotes en griego, oh amo, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra. ¿Correcto? Entonces, usted va a ver que en la Biblia Dios usa la palabra déspotes como amo, gobernante absoluto, ¿correcto? Curios, cuando usa la palabra curios, se refiere a Cristo. Ahora, hay dos textos en la Biblia que están en Judas y en Apocalipsis que Dios usa déspotes y curios. Son dos pasajes nomás en los cuales Dios usa la palabra, pero generalmente, déspotes está hablando de amo, gobernante absoluto. ¿Ya? Entonces, acá en 2 de Pedro capítulo 2 cuando dice, negando incluso al Señor que lo compró, está hablando de qué? Está hablando que lo compró con la sangre de Cristo. No, no está hablando de eso. No está hablando que lo compró con la sangre de Cristo. Lo que está hablando es eh, de que Dios tiene autoridad y que Él es el amo. ¿El amo de quién? El amo de estos falsos maestros, correcto. Dios es el amo de esos falsos maestros. Dios es el gobernante absoluto de esos falsos maestros. Porque acá Dios está tipificado como un amo soberano, un gobernante absoluto soberano. No solamente de cristianos, no solamente de salvos, sino de todos. Acá Dios se presenta como el amo, gobernante absoluto del universo, tanto de pecadores como de santos, de salvos y de condenados, de hijos del diablo, hijos de Dios. Dios es el gobernante absoluto. Toda la humanidad le debe obediencia a Dios. O sea, todos los seres humanos le deben obediencia a Dios, pero lamentablemente estos seres humanos que no son cristianos, no son hijos de Dios, se rebelan contra Dios y no lo obedecen. Eso es lo que están haciendo estos falsos. Estos falsos lo que están haciendo es no obedecer a Dios, se rebelan contra Dios. Entonces, cuando acá la Biblia
Pedro pone déspotes, está hablando que Dios es el gobernante absoluto, el amo absoluto de toda la humanidad, sean salvos y no salvos, hijos de Dios, hijos del diablo, falsos pastores, verdaderos pastores. Pues acá Dios se presenta como el amo, gobernante absoluto de toda la humanidad. Entonces vamos a parafrasearlo para que usted entienda bien. Dice así, vamos a parafrasearlo, escuche. Pero se levantarán falsos profetas en el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Aquí viene la palabra parafraseada para que entienda, negando, rechazando al amo gobernante absoluto que tiene autoridad absoluta sobre ellos, sobre los falsos maestros, sobre toda la humanidad, porque ellos le pertenecen, porque son creación de Dios, son criaturas de Dios. Dios los ha creado, es propiedad de Dios. Los falsos maestros también son propiedad de Dios. Los falsos predicadores también son propiedad de Dios. Como un esclavo le pertenece a su amo, ellos también le pertenecen al soberano Dios y todo el universo. Entonces, como estos falsos maestros no se sujetan a Dios, no obedecen a Dios, entonces van a acarrear destrucción repentina sobre ellos, destrucción repentina. Entonces, esa es la correcta interpretación. Acá no podemos decir que Cristo lo compró con su sangre, porque el contexto no lo soporta, el contexto no lo resiste. Pedro está hablando de una compra, eh, es una analogía, es una comparación, es una analogía. Así como el amo compra a un esclavo y tiene autoridad y el esclavo tiene que obedecerlo, ya ese es el punto, ese es el punto. No, no nos movamos de ese enfoque. Lo que está diciendo acá que Dios es el amo del universo, el gobernante absoluto, y todos los habitantes de la tierra, tanto buenos y malos, cristianos y pecadores, tienen que obedecer, pero los pecadores no lo obedecen. Y estos falsos maestros no son salvos ni fueron salvos. Ni fueron salvos, ni perdieron su salvación, ni van a ser salvos porque esta gente está condenada. Esta gente es impía, pecadora, está condenada, pero igual le pertenecen a Dios, son propiedad de Dios, son criaturas de Dios y le deben obediencia a Dios. ¿Verdad? Pero ellos se rebelan contra Dios, predicando la palabra, conociendo la palabra, usan la palabra para su propio fin, para satisfacer sus deseos carnales, ¿ya? Y ellos se recibirán mayor condenación. Esto también habla Judas. Judas habla lo mismo que Pedro habla refiriéndose a estas mismas personas. Entonces, esa es la correcta interpretación. No podemos decir acá que Cristo murió por ellos y por toda la humanidad. No, acá no habla nada de redención, acá no habla nada de expiar pecados, acá no habla nada de expiación de pecados. Está hablando que Dios tiene autoridad sobre estos hijos del diablo y sobre toda la humanidad, tiene autoridad sobre todos los seres humanos, sean cristianos o no sean cristianos. Entonces, nuestros hermanos arminianos o los no arminianos que interpretan este texto así, expiación ilimitada, acá se confunden con la correcta interpretación. Ahora, rápidamente, vayamos a Isaías 53 para que usted vea que en Isaías hay varios textos que hablan que Cristo murió por un pueblo. Ahora, hay otros textos también que usan en Romanos capítulo 5 que dice que Adán pecaron muchos y Cristo salvó a muchos, y dicen que ahí también está la expiación ilimitada. Pero vamos a estudiar ese texto también para que usted vea que no es así. Miren, rápidamente vamos a ir acá, Isaías 53, verso 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Cuando habla nuestras, está hablando de un grupo, no está hablando de toda la humanidad. Cristo en la cruz de Calvario murió por toda la humanidad. No, acá en este libro, nomás en este texto, habla que Cristo murió por un grupo. Dice acá, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, ya, marque eso, y cargó nuestros dolores, marca nuestros, está hablando de un grupo. Dice, con todo nosotros, marque nosotros, está hablando de un grupo, le tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido.
mas él fue herido por nuestras transgresiones, no por todas las tradiciones de la humanidad, sino dice por nuestras. Marque la palabra nuestras transgresiones, morido por nuestras iniquidades, marque la palabra nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz, no de la paz de toda la humanidad, de nuestra paz, cayó sobre él, por sus heridas hemos sido sanados, hemos sido, habla de un grupo, dice, todos nosotros, está hablando de un grupo, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, todos, pero nosotros, o sea, de todos, pero de nosotros, de todo el pecado de un grupo, no de toda la humanidad, de todos nosotros, de un grupo. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca, como cordero es llevado al matadero, y como oveja que ante sus traidores permaneció muda, no abrió su boca. Dice, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de vivientes por la tradición de mi pueblo? Está hablando de un pueblo. Ese pueblo es el pueblo de Dios, no es toda la humanidad, es el pueblo de Dios en que correspondía la herida. Entonces, mire, acá nomás vemos que Cristo nos enseña, el Espíritu Santo nos dice que Cristo murió por un pueblo, por un grupo, por un grupo, por un grupo. ¿Correcto? Entonces, volviendo a Pedro capítulo 2 verso 1, llegamos a la conclusión, cuando dice negando incluso al Señor que lo compró, está hablando del amo gobernante absoluto que tiene autoridad absoluta sobre estos falsos maestros y sobre toda la humanidad, tanto cristianos como no cristianos, salvos como no salvos. El enfoque es que Dios es el gobernante absoluto. Esta gente, estos falsos, se rebelan contra Dios, rechazan a Dios, rechazan su autoridad, rechazan el mandamiento de Dios, viviendo una vida, más adelante le hablo, una vida llevada por pasiones y deseos. Y eso, tienen los ojos llenos de adulterio, les gusta la plata, les gusta adulterar, fornicar, les gusta el dinero, y son gentes, dice, que viven en base a sus pasiones. O sea, ahí están desobedeciendo a Dios, desobedeciendo a la autoridad de Dios, están negando a Dios y estos están condenados ya. Pero son propiedad de Dios, que le pertenecen a Dios, porque Dios es el dueño de todas las almas, Dios es el dueño de todas las vidas y le deben obediencia y ellos se rebelan contra Dios. Esa es la correcta traducción, entonces, que nosotros vemos estudiando la palabra de Dios. Entonces, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde, hasta otra oportunidad.